Muchas gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y ya se presenta la urgencia, en carácter de discusión inmediata, para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural, correspondiente al boletín 17.006-01. Luego un correo del Gabinete del Ministro de Vivienda y Urbanismo, por medio del cual excusan su asistencia a esta comisión por tener compromisos previamente agendados y señalan que, sin perjuicio de lo anterior, asiste en su representación el secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, don Pablo Contrucci Lira, que se encuentra aquí presente. Una carta también firmada por la diputada Carolina Marzán y el diputado Harry Jürgensen, por medio del cual comunican que, en virtud de lo dispuesto en el de los artículos 167 y 196 del reglamento, han acordado un pareo para la sesión del día de hoy. Un correo también de los jefes de los comités de la Democracia Cristiana Independientes y Mixto Liberal Radical, por medio del cual comunican que la diputada doña Marcela Riquelme Aliaga reemplazará al diputado Felipe Camaño Cárdenas en la sesión de la comisión del día de hoy. Un oficio del secretario general de la Cámara, por medio del cual informa que en sesión del día de hoy, a solicitud del diputado Benjamín Moreno, la sala acordó remitir a esta Comisión de Agricultura para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica el proyecto de ley que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de productos de proteína animal procesada, correspondiente al boletín número 18.017-11, inicialmente asignado a la Comisión de Salud. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Entonces, me pidieron la posibilidad de hacer puntos varios al principio, porque son algunos, claro que mi compañero Alinco no ha llegado, porque es el que me pidió el tema, porque era para antes de que se fueran los ministros, digamos. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a partir tal como habíamos programado, para poder seguir con la discusión del proyecto de ley al cual llamamos de parcelaciones, pero que en realidad es el nombre ficticio que tiene, por así decirlo, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural. Y le damos la bienvenida a la señora ministra de Agricultura, a los asesores don Sergio Herrera y Rocío Norambuena, y a don Pablo Contrucci en representación del Ministerio de Vivienda. Habíamos acordado en primer lugar que la ministra iba a hacer una presentación, así es que, ministra, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a los diputados y diputadas que nos acompañan hoy día. Y eso. ¿Están conectados? ¿Sergio? ¿Tienen conectada la presentación? Sería bueno igual. Ministra, sería súper bueno que igual la pudieran mandar a la Secretaría, de modo tal que la puedan, a su vez, desde la Secretaría enviar a los diputados, por favor. De acuerdo. Ahí está. ¿Yo la avanzo? Sí. Jorge, ¿me ayudas tú, por favor? Sí. Gracias. Ya. A ver, déjala ahí, sí, está bien. Simplemente señalando que hay una referencia inicial a la fecha de ingreso del proyecto. Vamos directo a la siguiente, que fue el 30 de julio del año 2024. Yo quisiera, más que referirme a los proyectos previos, que algo que hemos comentado en estas sesiones recientemente, de los varios intentos que ha habido de abordar y de legislar sobre esta materia. Ahora vamos a hacer una referencia también a por qué nos parece relevante esta legislación. Señalar que este proyecto de ley se elaboró en el marco del trabajo de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio de la Comicivit. ¿Y eso por qué es relevante? Porque es un proyecto donde, o sea, es una comisión donde participan 12 ministerios. Estamos hablando de un proyecto de ley, por lo tanto, que se nutrió del aporte técnico y de los contenidos de distintas secretarías de Estado, de sus respectivos servicios, y que contó adicionalmente para su proceso de elaboración con un proceso de participación amplio que incluyó a gremios del sector agrícola, a la academia, a ONG en distintas regiones del país. ¿Cuál es el problema que aborda el proyecto? ¿Por qué es tan importante regular el tema de interés de este proyecto respecto de la protección del territorio y la vida rural? Lo primero, que es algo que se ha conversado insistentemente en esta comisión, es el hecho de que el territorio rural chileno se está subdividiendo o por efecto de un marco normativo que es en realidad un marco normativo de excepción.
que data de comienzos de la década de los años 70 y en el cual la subdivisión de predios rústicos se ha utilizado como de hecho para crear zonas residenciales sin planificación y sin regulación, cuando en realidad no fue un marco normativo con el propósito de regular esta situación. Las últimas décadas hemos visto cómo se ha ido reemplazando suelo rural con capacidad importante silvoagropecuaria por desarrollo inmobiliario, desarrollo rentable que genera además de pérdida de suelo agrícola externalidades negativas importantes tanto en el ámbito de la planificación urbana como de la gestión territorial y problemas importantes ambientales y de sostenibilidad de la producción silvoagropecuaria por pérdida de suelo agrícola. El hecho de que contemos, como ocurre en la actualidad, con pocos o muy débiles instrumentos normativos que además operan, como decíamos, casi siempre más bien por excepción y no por regla, ha sido un vacío importante de planificación urbana y territorial que deriva en esta situación crítica que enfrentamos hoy día. El marco legal de alguna forma establece prohibiciones para evitar la destinación de predios rústicos ajenos a la explotación silvoagropecuaria, pero no contempla, por ejemplo, la posibilidad de desarrollos habitacionales en áreas rurales distintos a viviendas sociales o aquellas necesarias para la producción agrícola. Y existe esta figura que se utiliza, que en realidad es una ficción, de que los predios subdivididos y los loteos resultantes continúan teniendo fines agrícolas cuando sabemos que en realidad no los tienen y que tienen fines residenciales. Entonces, esta ficción de alguna forma es una suerte de fraude a la ley. Así lo ha advertido, de hecho, en más de alguna ocasión la Contraloría, y de ahí se ha abierto una vía que más bien, de hecho, para que quienes buscan vivir en un entorno natural o quienes deseen acceder a una vivienda urbana sea más bien inaccesible, cuando en realidad creemos que es importante poder regular, no como excepción, sino más bien, como decíamos, como norma, esta práctica que está ampliamente descrita hoy día en una variedad de operaciones inmobiliarias de distintos géneros, con distinta escala, con expresiones muy diversas y todas de ellas de alguna forma desreguladas. Vemos variedades como loteos muy pequeños, dispersos en entornos rurales para construir viviendas cerca de fuentes de trabajo, para potenciales trabajadores en sectores agroindustriales, hasta loteos que tienen la intención efectivamente de ser segundas viviendas con equipamientos deportivos compartidos, administraciones centralizadas, bajo figuras de copropiedad, pero que en realidad en el fondo ocupan o se construyen bajo la supuesta figura de conservación en áreas de alto valor ambiental, cuando en rigor, como decimos, en el fondo todo esto es en esta lógica de excepción. Y finalmente esto termina resultando en un crecimiento urbano muy inorgánico, no planificado, que trae consecuencias que cada vez están siendo más difíciles de revertir, y de ahí la urgencia que ponemos también en la necesidad de avanzar en la tramitación de este proyecto, asumiendo que dada esta realidad hay un consenso importante por atender a esta demanda, a esta necesidad de pasar de la excepción a la norma y a una mejor regulación del uso del suelo a través de un marco legal que sea adecuado para permitir el desarrollo habitacional sustentable en el medio rural, pero muy fundamentalmente para proteger nuestra capacidad silvoagropecuaria. Por eso es que decimos que está ahí en la esquina inferior derecha de la presentación, que esta idea de reconocer y tratar a lo agrícola como agrícola y a los proyectos habitacionales en el área rural como tales es de alguna forma una idea matriz del proyecto, ¿no? Se trata de reconocer lo que son las subdivisiones agrícolas de aquellas destinadas a objetivos habitacionales y someter a estas últimas, que esto es muy importante, que estas destinadas a objetivos habitacionales estén sujetas a las exigencias propias de este rubro y no como ocurre hoy día, que en el fondo operan de forma desregulada. El proyecto de ley contiene, por lo tanto, distintos grupos de ajustes normativos. Yo voy a hacer una breve referencia a ellos a continuación, pero lo fundamental aquí es que todos estos buscan, como decíamos, solucionar estos problemas diagnosticados, abordando de manera tal de modernizar y racionalizar el sistema de planificación territorial, dotando a la administración del Estado de mayores y mejores herramientas para reaccionar ante este fenómeno de proliferación de parcelas rurales mediante una planificación más oportuna, fortaleciendo la normativa de subdivisiones para fines exclusivamente agropecuarios, que es algo que hoy día no existe porque se presupone que las subdivisiones que superen ciertos parámetros van a estar destinadas a ser conjuntos residenciales rurales cuando, o sea, ese es un supuesto que hoy día tenemos, pero en la práctica, en el fondo, mantienen, ¿no cierto?, esta normativa silvoagropecuaria.
y dar certeza en la aplicación de las distintas disposiciones y la gestión adecuada del territorio con miras a la satisfacción, como decíamos, de la necesidad de uso de suelo agrícola, pero también de las necesidades más urgentes de la población. Muy brevemente, aquí están cada uno, como decíamos, son 3 cuerpos legales que se modifican, la Ley General de Urbanismo y Construcción, aquí están cada uno de los artículos a los que modifica el proyecto. En términos generales, señalar que, nos acompaña el equipo del Ministerio de Vivienda, si es que necesitásemos más detalles, pero en términos generales yo creo que aquí lo importante es señalar que se busca precisar, ¿cierto?, que los instrumentos de planificación territorial puedan establecer los usos del suelo y de las superficies prediales mínimas para los efectos de la aplicación del artículo 55 de este cuerpo legal, que es uno de los artículos fundamentales, porque es justamente el que permite regular los conjuntos residenciales rurales, que son los que hoy día crecen de forma, proliferan, digamos, de forma no regulada. Y se agrega además una serie de regulaciones asociadas al hecho de que, en el fondo, más allá de la construcción de estos conjuntos residenciales rurales, se aseguren estándares de servicios básicos, accesibilidad, vivencia, configuración física de las parcelas, procedimientos adicionales, etcétera. Disculpe, una consulta, ministra, solo para aclarar el concepto. ¿A qué se refiere usted con conjunto residencial rural? ¿Es algo similar a lo que fueron en su minuto las SODUC o zonas de desarrollo urbano condicionado, o es un concepto nuevo que sería importante, ya que estamos hablando de eso, para que todos hablemos en el mismo idioma? Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. El proyecto de ley contiene una definición respecto a lo que son los conjuntos habitacionales rurales, pero no son las zonas de desarrollo urbano condicionado. Las zonas de desarrollo urbano condicionado en los instrumentos de planificación territorial, me podrán corregir nuestros colegas de vivienda, corresponden a zonas dentro de un área regulada que tenía una posibilidad de ser desarrollo urbano. Aquí no estamos hablando de planificación. Sí, pero no había ninguna zona regulada, yo se lo digo porque los conozco. Estos eran predios rurales, sí, que con este instrumento se transformaron en zonas residenciales, que hoy día con muchísima densidad. Por eso le pregunto si es que lo que están hablando ustedes, que es el conjunto residencial rural, ¿en qué se diferencia de una SODUC? Y segundo, ¿cómo garantizamos que no se transforme al final del día en lo que es una SODUC? Que tiene supermercados, que tiene comercio, que tiene cuarteles de bomberos. Entonces, no sé si quiere, Vicente, pero no sí, lo es. Me gustaría saber cuál es la diferencia. ¿Escucha? Sí. Presidenta, por su intermedio explicar a la comisión que efectivamente las SODUC, las PEDUC y otros elementos condicionantes son instrumentos que tuvo el Plan Regular Metropolitano de Santiago, para, como usted bien señala, para establecer un desarrollo condicionado. Por ejemplo, yo sé que usted los conoce, pero para explicar al resto, si es que yo ejecutaba, si yo quería ejecutar un número de viviendas, por ejemplo 2000, tenía que ejecutar algunas otras responsabilidades, urbanización, tenía que ejecutar un supermercado, como usted bien dice, y para eso se me entregaba una norma supletoria que me permitía ejecutar. Eso era una norma de planificación que efectivamente tenía muchas debilidades, tengo que reconocerlo, y efectivamente lo que se hizo en ese entonces no dice relación con la normativa que tenemos actualmente, porque la normativa actual, el artículo 183, que ya está aprobado, que está en proyecto, eso existe hoy día como ley, le pone mucho más requisitos a este desarrollo condicionado. Esto es otra cosa. El artículo 55, como bien hemos señalado, hemos tratado de ir señalando acá, mantiene el principio actual, que es, por definición, por definición, el principio general es que fuera del límite urbano no se puede construir nada. Y luego hay una serie de excepciones. Los conjuntos residenciales lo que pretenden justamente es que aquellas parcelaciones que hoy día se están aprobando en la práctica, en muchas ocasiones, tengan hoy día un curso legal más acotado, con más exigencias del tipo conexión al alcantarillado, conexión a la vialidad, en consecuencia que se puedan, este legítimo desarrollo rural de algunas parcelas se pueda desarrollar, pero con más exigencias que hoy día. No son exigencias de condicionamiento. Yo no podría hacer un supermercado, para poner un ejemplo, no podría ejecutar una nueva urbanización
a propósito de una parcelación rural. Yo solamente tendría que cubrir aquello que es de ese predio. No correspondería por tanto, con una nueva pieza de ciudad, que es finalmente lo que pretende el desarrollo condicionado, que es justamente que se quería una expansión urbana controlada con las limitaciones que usted ha expresado. Esto es otra cosa. Eso. Ok, yo creo que es importante para que la comisión sepa que de los distintos instrumentos que se han ido aplicando y por qué algunos se han tenido que ir mejorando, que claramente tenían serias falencias la SODUC, y era importante para que todos supieran, digamos, más o menos de qué estamos hablando. Ministra, continúa nomás, por favor. Gracias, presidenta. Bueno, decíamos adicionalmente que se establecen modificaciones al decreto de ley 3.516 de subdivisión de predios rústicos, de manera tal de establecer nuevos requisitos para asegurar las subdivisiones prediales mínimas rústicas, diferenciándolas de estos conjuntos habitacionales rurales a los que hace referencia la Ley de Urbanismo y Construcción. Y finalmente se establecen modificaciones a la ley del SAG para precisar ciertos aspectos respecto de los procedimientos que hoy día el SAG cuenta para entregar certificaciones e informes con la finalidad de adecuarlos a esta normativa y por lo tanto ser más estrictos y rigurosos en términos del contenido de dichos informes que autorizan certificaciones de subdivisión. El proyecto incluye también algunas disposiciones transitorias que regulan la situación de las subdivisiones que tienen un nivel de desarrollo actual, porque también ha surgido mucho aquí la pregunta qué ocurre con las personas que ya han comprado, que ya tienen estas parcelaciones, ¿cierto? Compradas bajo estas excepcionalidades o construidas bajo estas excepcionalidades, y en el fondo los artículos transitorios buscan justamente adecuar estas mayores obligaciones que se establecen para estos se me fue el nombre, conjuntos residenciales rurales, a algunas normas que puedan ser aplicables de estas que tienen que ver con asegurar mejores condiciones de habitabilidad de subdivisiones que han sido construidas de forma azarosa en muchas ocasiones. Ese es el grueso del proyecto de ley. Y solamente insistir, señora Presidenta, en lo que decíamos, de que tenemos un conflicto creciente entre el desarrollo inmobiliario desordenado y la pérdida del suelo agrícola, finalmente, y la posibilidad de realizar actividad agrícola, con problemas importantes no solo de derechos entre particulares y comunidades y pérdida de espacio productivo, sino que problemas ambientales relevantes, problemas hoy de ahora que estamos en plena temporada, otra vez de mayor ocurrencia de incendios forestales, de incendios que se producen también por las desregulaciones que ocurren en estas zonas donde existen de estos tipos de loteos construidos de manera irregular, todo lo que hace que sea particularmente relevante para nosotros. Ahí también hay una explicación en términos de cómo por la vía de la excepcionalidad en distintas cortes se ha ido tratando de abordar esta situación, pero evidentemente tiene más sentido pensar en un cuerpo legal propositivo, digamos, más que de ir en ocasión a ocasión en busca de reclamos, litigios, multas, etcétera, que es la situación a la que nos vemos enfrentados en la actualidad. Muchas gracias. Gracias, ministra. Perdón que interrumpa, pero tenemos un pequeño problema administrativo. Señor secretario, por favor, le pido... Sí, presidenta, gracias. Le estaba haciendo presente que nos acaba de llegar un reemplazo firmado por el subjefe de la bancada del PPD y el jefe de la bancada Frente Amplio, que señala que en esta comisión doña Carolina Marzán será reemplazada por la diputada Marta González. Se señalaba que entonces ya dimos cuenta de un pareo. Entonces, Exacto. el pareo es incompatible con el reemplazo, porque Exacto. el pareo lo que hace es precisamente que el diputado Jürgensen, que se pareó, no vino porque entendía que nadie iba a votar por la diputada Marzán. Entonces, presentar un reemplazo es o uno o lo otro. Exacto. Entonces, queríamos saber qué va a prevalecer en definitiva. Y además que, en este caso, el reemplazo para ser aceptado por la cuenta requiere la unanimidad de la comisión. Entonces, Claro, el tema es que como se presentó y se dio cuenta en la cuenta, valga la redundancia, del pareo, lo que corre es el pareo. El reemplazo llegó fuera de tiempo. Nosotros en esta comisión normalmente aceptamos esos reemplazos que llegan atrasados, pero el problema en este caso es que el diputado Jürgensen está pareado con la diputada Marzán. Entonces, si aceptamos el reemplazo de la diputada González, desgraciadamente el diputado Jürgensen queda sin votar y sin pareo. Entonces, ahí tendríamos un problema. Entonces, tenemos un problema administrativo con aceptar el reemplazo por esa causal, no por otro motivo.
lo cual no implica que usted no pueda tener derecho a voz, pero no vamos a poder aceptar el reemplazo respecto del tema voto, porque le haríamos un daño al diputado Jürgensen, que obviamente se parió porque tenía que retirarse antes y quedó conforme con eso. Entonces, le pedí por favor que su comité tramite antes los reemplazos para que no se produzcan estos problemas. Muchas gracias, diputada González. No, presidenta, no entiendo la situación, no había llegado el tema del pareo, pero yo vengo acá a hacer un favor, entre comillas, pero lo que diga la comisión está correcto, sí, es administrativamente es lo que corresponde. Yo no sé, señor secretario, para efectos de la asistencia, sí podríamos a lo mejor contemplar el reemplazo, a pesar de que en realidad da lo mismo, porque los reemplazos y los pareos, igual, no, pues para el reemplazo, para la asistencia, para no perjudicar a la diputada Marzán. Claro. Lo que pasa es que se confunde, porque se piensa que presentando un pareo justifican asistencia, Claro. y eso es total, completa y absolutamente equivocado. Exacto. Presentar un pareo solo habilita a no votar en una sesión. No justifica la inasistencia, y diputado que presente un pareo y no venga queda inasistente y se rebaja su porcentaje de asistencia. El tema es que, dado mi pregunta, perdón que estemos en un tema netamente Sí, perdón, administrativo, pero hay que resolverlo. pero hay que resolverlo. Pero para efectos de no perjudicar a la diputada Marzán, dado que ella tiene un reemplazo, se podría considerar este reemplazo para efectos de la asistencia, pero a su vez considerar el pareo para que el diputado Jürgensen no sea perjudicado. ¿Podemos hacer las dos cosas? Lo que vamos a hacer es que la comisión acepte el reemplazo, la diputada Marzán queda justificada. Exacto. y- y ¿Les el parece a pareo, la comisión? y la- ¿Les parece? Ok. Entonces, eso. diputada Nullado. El diputado Jürgens estuvo aquí también, así que no creo que esté tan ausente en su asistencia, lo digo. No, es que él estaba pareado. Ah, por eso digo, pero él también vino por Sí, su él hizo las asistencia. cosas bien, po. Exactamente, ya, de acuerdo. Ok, entonces, acordado. Sigamos adelante. Ofrezco la palabra, entonces, dado que la ministra hizo su presentación a los distintos diputados. Pónganme atención un minutito, por favor. Un minutito de atención, por favor. Ofrezco la palabra sobre este proyecto de ley antes de que empecemos con la votación. Yo no sé si de parte de Vivienda hay alguna palabra, alguna opinión respecto de lo planteado por la ministra, o estarían de acuerdo con eso. Tienen la palabra. Solamente tenemos una pequeña presentación para aclarar la indicación que vimos la semana pasada. Esa la podría mostrar, son un par de láminas. solamente para Perfecto, y le explicar- pediría que también nuevamente lo envíen a la Secretaría. Ya está. Ah, fantástico. Ok. Y se trata de lo siguiente. Había una indicación de la presidenta para las excepciones contempladas en el artículo 55. Que lo estoy poniendo aquí. Y que... ahí sí. Sí. Ahí. Ahí. Ahí está, sí. Entonces la indicación original propuesta por usted, señora presidenta, era que cuando, recordemos que en el artículo 55 viene una serie de excepciones de la letra A hasta la F, creo, o G. Y van, en cada una de esas va enumerando distintas excepciones que permiten hacer ciertas actividades en el área rural. En la letra D se refiere a la ley actual a los conjuntos residenciales, a viviendas, dice en general. Y se está proponiendo una redacción distinta, y en ese punto usted, señor presidente, propuso esta redacción, esta subdivisión o loteo, porque es lo que se habilita en ese literal del artículo, deberá llevarse a cabo en un terreno que no se ubique a más de 3 kilómetros de distancia de una ciudad, pueblo o centro poblado o de un asentamiento rural con nombre propio. Y traemos una propuesta de redacción que en la misma línea creemos que aclara la situación, diciendo: esta subdivisión o loteo deberá llevarse a cabo en un terreno que se ubique a menos de 3 kilómetros de distancia de un límite urbano comunal o de un asentamiento rural que cuente con menos de 20.000 habitantes y que no cuente con límite urbano. Esta limitación no aplicará cuando se trate de localidades rurales aisladas que por sus condiciones de conectividad y dispersión requieran soluciones habitacionales, según lo determine el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante resolución fundada. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo,
aquí por ejemplo en la región de Magallanes, está Puerto Natales abajo, pero a 59 kilómetros está Cerro Castillo, que no tiene plan regulador, no tiene límite urbano, pero es una localidad que tiene menos de 20.000 habitantes. Entonces la propuesta, con la redacción que estamos proponiendo, es que en Puerto Natales, hasta 3 kilómetros del límite urbano de Puerto Natales se pueden desarrollar estos conjuntos, y a 3 kilómetros de Cerro Castillo también, pero no entre medio. Esa es lo que se aclara con este punto. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la región de Los Ríos, con Corral, Sí. que no solo hay 23 kilómetros, sino que además hay una barcaza. Entonces, en ese caso se propone ¿Nos que... podría poner de nuevo la sugerencia de indicación, Claro, por favor? ahí está. No, es una nueva que se habló la semana pasada. Ujú. No. Claro, no está comparado todavía. No, porque además lo de 3 kilómetros fue un simple ejemplo. O sea, podrían haber sido 2 o podría haber sido 1. Yo al voleo dije 3. Sí, No es mantuvimos como que sí. sea a 3, pueden ser 2. O sea, depende. Sí. A discutir. Sí, Entonces, mantuvimos los tres. La leo. leámosla de nuevo, por Ya. favor. Esta subdivisión o loteo deberá llevarse a cabo en un terreno que se ubique a menos de 3 kilómetros de distancia de un límite urbano comunal, eso es un plan regulador, o de un asentamiento rural que cuente con menos de 20.000 habitantes y que no cuente con límite urbano. Que es la segunda parte la que me Ujú. produce un poco de ruido. Porque hasta ahí vamos bien con lo que habíamos hablado. Ujú. Pero esa segunda parte es la que me gustaría que usted me explicara. Lo Porque que es pasa es donde que- no corre. Claro, lo que pasa es que hay muchos lugares en Chile que tienen asentamientos con muchas viviendas, con menos de 20.000, son muchos los lugares que tienen menos de 20.000 viviendas, que no tienen límite urbano, que no son Sí. comunas, y que en esos lugares se producen o se O sea, requieren... son comunas. Siempre son parte Sí, de siempre una son dentro de comuna. comuna, pero no son cabecera comuna ni tienen plan regulador, ni siquiera límite urbano. En Chile hay instrumentos de planificación, el más Sí. sencillo es el límite urbano solamente, ni siquiera tiene plan regulador, pero hay un límite urbano. Pero hay lugares que ni siquiera tienen límite urbano, como Cerro Castillo, por ejemplo, que estábamos mostrando ahí. En esos lugares se propone que a 3 kilómetros de esos lugares, hasta 3 kilómetros se pudieran desarrollar Es que también lo estos que se lee ahí no es lo que usted me está diciendo. Porque lo que usted lee ahí es que, efectivamente, en un terreno que se ubique a menos de 3 kilómetros para límite urbano, asentamiento rural, menos de 20.000 habitantes. Pero eso se elimina para el otro caso, y al eliminarlo queda libre. conjuntos. No. ¿Cómo que no? Si es cuestión de leer. Ah, usted dice la segunda parte, en la segunda frase. En la segunda parte, exactamente. Queda absolutamente Ya, abierto. es que esos cuando son lugares que son... Está bien, pero entonces cuando es un lugar como por ejemplo Cerro Castillo, ahí se puede construir, se puede subdividir indiscriminadamente. Dentro de 3 kilómetros de Cerro Castillo. Es que en ninguna parte dice los 3 kilómetros, po. Sí, al principio. la Lo misma dice al frase. principio respecto al primer punto, No, pero pero- al final, pero en el segundo dice esta limitación no aplicará. Entonces elimina todo lo anterior. Está mal redactado, a eso me refiero, diputada Riquelme. El O. Es que el O está bien puesto porque La diputada Riquelme tiene que apagar su micrófono. Eso. Ahí sí, gracias, presidenta. Lo que yo entiendo, como dice la presidenta, luego del punto seguido donde dice esta limitación no aplicará, ¿cierto? Que elimina esta excepcionalidad, pero luego dice al final, según lo determina el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante resolución fundada. ¿Esta resolución va a ser caso a caso o va a ser una resolución genérica para todas estas situaciones? Esa es mi pregunta. Diputada Riquelme, coincido con usted porque además le vuelvo a insistir, lo que está escrito en el primer párrafo, en el segundo párrafo se elimina para localidades rurales aisladas, no se establece esto de los 3 kilómetros. Entonces, ahí hay un problema de redacción. Señor, tiene Sí. usted la palabra. Voy a intentar explicar cuál es la intención de la redacción, porque creo que, o sea, al fondo, ¿qué es lo que perseguimos con esta modificación respecto a la indicación que se propuso que recibimos respecto a los 3 kilómetros? Más allá de la discusión de 3 kilómetros, nuestra preocupación fue, la técnica, fue, oye, ¿qué va a pasar con proyectos que hoy día estamos entregando, donde, pero por eso, diputada, quiero solo terminar la idea, que es que, ¿qué va a pasar cuando tenemos proyectos de localidades aisladas que hoy día estamos entregando, que se justifican, y que luego vamos a tener que decirles, si es que esta ley se aprueba, sabe que no va a poder ejecutar su proyecto? ¿Qué es lo que va a pasar en la práctica? En la práctica va a pasar que vamos a estar discutiendo en 2 años más, con el nuevo Congreso, una excepción a este artículo para aquellos proyectos que tiene todo el sentido justificarlo y hay que aprobarlo. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué no hacernos cargo de la situación? Y efectivamente,
diputada Riquelme, ahí coincido con usted. El problema de estas normas generales, de establecer guarismos a nivel general, es que no estamos pasando a nivel legal algo que debiese ser de planificación. Eso es una tensión que siempre va a tener estos proyectos. Entonces, como está esa tensión, nosotros lo que proponemos puede ser mejorado, pero lo que proponemos es que el ministerio, por razones fundadas, haciéndose cargo políticamente, sabe que en este caso se justifican ciertos elementos bajo los cuales se justifica que se ejecute un proyecto en esta zona que no cumpla con requisitos anteriores. Ese es el sentido de la indicación, siempre mejorable, pero esa es la estructura que propone esta norma, a propósito de la indicación que se proponía anteriormente, es sugerida. Bueno, pero nosotros en el afán de que las sugerencias vayan tomando canalización, hicimos esta contrapropuesta, diputada. Eso nomás quería comentarle. Muchas gracias, diputada Riquelme. Una sugerencia, a lo mejor, Presidenta, siendo consecuente con lo que estamos haciendo, que es tratar de compatibilizar los fines de vivienda con los fines agrícolas. ¿No sería bueno que esta resolución fundada fuese tanto del Ministerio de Vivienda como del Ministerio de Agricultura? Gracias, diputada Riquelme. Diputado Alinco. Sí, yo quería hacer una acotación, no sé, una moción de orden. Una moción de orden, ¿no? Si es posible. A ver, yo, para nadie es un secreto, ¿cierto? Que yo tengo la cultura sindical. Yo me crié, aprendí a caminar en un sindicato. Y recuerdo muy bien de que los acuerdos en nuestros sindicatos se respetaban. Se respetaban y la forma de respetarlos era cumplirlos. No sé cómo serán el Club Leones, Rotarios y otras instituciones, pero sí sé bien lo que es el sindicato. Y de un tiempo a la fecha, desde hace años ya, en nuestra querida Comisión de Agricultura los acuerdos no se están respetando, señora presidenta. No me refiero a usted. Me refiero que aquí hay un acuerdo reiterado de que cuando se trata de discutir proyectos de ley debe estar la autoridad política respectiva. Ministro, si no está el ministro, estará el subsecretario, pero tiene que haber una autoridad política. Este no es un ente administrativo, o sea, técnico. Este es un ente político. Con el respeto de nuestros profesionales, ¿cierto? Tengo un gran respeto yo por los profesionales chilenos, especialmente los profesionales con conciencia social o de clase, como decíamos antes, pero yo reclamo ese acuerdo. Y si no será así, tiene que existir la unanimidad de la comisión para que venga un profesional, un técnico a represar o participar en la comisión. Y eso es lo que yo quiero reclamar ahora, porque si este proyecto es tan importante, están a mata caballo tratando de apoyar este proyecto, es tan importante, ¿por qué no está el señor ministro? Ni siquiera nos manda si me permite, presidenta, mire, nos manda 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Dice: estimada Erika, muy buenas tardes, junto con saludar, acusamos la asistencia del ministro Carlos Montes Cisterna, quien no podrá asistir a la comisión, dado que se encontrará con compromisos previamente agendados. Cumplo con informar que el señor Pablo Construxi, secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial Vivienda, entonces no tengo nada contra ello, pero yo pido, para no llegar a exigir, porque puede sonar muy frontal, que se cumpla el acuerdo o se llame la votación respectiva para conseguir la unanimidad. De hecho, advierto que yo no la voy a dar. No sé qué se puede hacer ahí, pues yo, el reglamento. Gracias, diputado Alinco. Yo coincido con usted, porque efectivamente la presencia de ustedes es muy bienvenida porque ustedes explican. La ministra también viene acompañada de personas que son técnicos y que están trabajando estos proyectos. Pero este proyecto le interesa tanto a agricultura como a vivienda. Y efectivamente el ministro hace muchas sesiones que no viene, pero al menos las últimas par de veces ha venido la subsecretaria, que hoy día por lo demás estuvo presente en la sala. O sea, no es que no pudo venir a Valparaíso hoy día. Y claramente si el ministro no está, la persona de cargo político que debe reemplazarlo es el subsecretario.
Entonces, efectivamente, es difícil avanzar en este proyecto, al menos en cuanto a lo que a vivienda toca, solamente con la opinión de ustedes como expertos y como ayudantes, digamos, del ministro en este tema, pero no tienen la opinión política que que esperábamos tuviera aquí el ministro. Ahora, siempre los ministros se excusan con que tenían otros compromisos anteriores, pero convengamos que este proyecto, el más interesado en sacarlo adelante es el Ejecutivo, por algo lo tiene con discusión inmediata. Y me imagino que esa urgencia manifestada a través de la discusión inmediata del Ejecutivo no es solamente para que lo mueva la ministra de Agricultura, sino que también les toca a ustedes, porque ustedes son parte interesada. Convengamos que este proyecto, digamos, vivienda lo necesita para poder ordenar el desastre que hay hoy día en términos de todos estos proyectos, no quiero decir rurales, pero rurales habitacionales que nos tienen inundado el país completo, con un desorden brutal, con municipios que no son capaces de dar los servicios, con aguas servidas para todos lados. Todos sabemos los problemas que tienen estos proyectos que salen como callampa en las comunas rurales del país todos los días y que se siguen aprobando además por las direcciones de obra, por el SAC, por quien sea. Entonces, claramente, si el gobierno está tan interesado en sacar adelante este proyecto, que le pone una discusión inmediata, yo creo que todos los ministros que tienen que ver con el proyecto tienen que tomarlo con la misma urgencia y estar acá presente. Yo les garantizo que la ministra de Agricultura también debe tener miles de otras cosas que hacer. Pero este proyecto, la discusión inmediata se la puso el Ejecutivo, no la pusimos nosotros. Entonces, yo quisiera hacer llegar, si es que la comisión está de acuerdo, una nota al ministro de Vivienda explicándole esta situación y diciéndole que efectivamente no solo esperábamos su presencia o la de la subsecretaria acá, sino que lo que corresponde, si hay una urgencia como esta por parte del Ejecutivo, es que efectivamente él se haga presente o la subsecretaria, sin desmerecer la labor de ustedes, ni mucho menos. Pero ustedes acompañan ese es el punto. Entonces yo recojo la preocupación manifestada acá y la molestia manifestada acá por el diputado Alinco y quisiera pedir el acuerdo de esta comisión para enviar esta nota al ministro de Vivienda. ¿Les parece, diputada Laura? Gracias, presidenta. Sin duda este es un proyecto que a nosotros como Comisión de Agricultura nos importa mucho porque tiene que ver con la preservación de la agricultura. Y aprovecho a agradecer por su medio, presidenta, la ministra de Agricultura y el equipo que ha estado siempre aquí presente. Y eso manifiesta su preocupación por este proyecto y este tema. Pero comparto plenamente que esto va muy de la mano con vivienda, por eso tenemos representantes de vivienda también, y que el ministro ha sido citado en muchas ocasiones y no se ha presentado. Por lo tanto, comparto su apreciación y la del diputado Alinco. Quiero plantear una solución, una propuesta, porque en la mañana estuvo en la sala la subsecretaria de Vivienda. Sería pertinente saber, quizás, si todavía está acá en el Congreso y que venga y se haga presente y podamos hacer las consultas y quizás así ir destrabando y avanzando. Entonces podríamos quizás suspender unos minutos para saber si está presente y que pueda venir a la comisión. Gracias, presidenta. Me parece, pero le voy a dar primero la palabra a la diputada Nullado que me la había pedido. Sí, presidenta, yo no sé si hay voluntad de legislar con respecto a este proyecto o tenemos que buscar todas las excusas para no hacer absolutamente nada. Tengo esa inquietud, presidenta. La sesión pasada usted dijo, vamos a hacer el último intento de poder reunirnos con los asesores, si va a haber avance o no, y si no, se llamaba a votar. Y con la exposición de la ministra. Este es un proyecto que está radicado en agricultura, si bien es un proyecto de 2 ministerios. El ministro estuvo al inicio de esta presentación. Hoy día nos encontramos aquí con el jefe de división, no con cualquier asesor, y por lo tanto creo que si tenemos voluntades, lo podemos hacer. La subsecretaria estuvo en la sesión pasada, la de vivienda acá, diputado Alinco. Entonces yo creo que también si nosotros queremos avanzar y si no, digamos derechamente, este proyecto no nos interesa y no lo votemos. Y lo derivamos a vivienda para que ellos lo vean en vivienda. Pero tenemos que tomar una determinación, porque yo entiendo, o sea, como
diputados y diputadas, también tenemos facultades y siempre queremos exigir y a veces menoscabar también el conocimiento que tienen funcionarios públicos. Y en este caso el jefe de división se me olvida el nombre de don Vicente, de desarrollo urbano, entonces el especialista en esa materia, estamos con él y estamos desaprovechando hoy día la posibilidad de discutir y solicitarles antecedentes. Lo único que hace este proyecto, Presidenta, efectivamente, tener un marco legal para ver las posibilidades donde usted ha reclamado y lo ha expuesto permanentemente y lo he señalado yo, hoy día no pueden seguirse instalando en sectores productivos, en valles productivos, empresas inmobiliarias que construyen viviendas sin siquiera tener los permisos que usted acaba de señalar. Y por lo tanto, se siguen loteando y esa es una realidad. Por lo tanto, lo que se requiere aquí es tener un marco para poder regular aquella situación y donde también hay que seguir defendiendo a quienes hoy día están produciendo, tanto en la productores silvoagropecuarios como agricultores medianos y más grandes. Y por lo tanto, eso es lo que hemos querido hacer y lo que también, cuando llegó este proyecto, nosotros nos interesamos por aquello. Pero nos entrampamos en lo que estamos aquí. ¿Y qué decíamos nosotros? En un radio que no sea tan lejano, tan lejos de la ciudad para ver la posibilidad como esto se pueda seguir urbanizando. Pero si hay otros lugares, como ya lo expusieron desde el equipo de agricultura, se podría también revisar con la mirada nacional. Entonces, por lo tanto, también hubieron varias parlamentarias y parlamentarios que quisieron y expusieron esa realidad que tiene que ver que el norte no es lo mismo que el centro ni el sur, entonces por lo tanto, y el sur extremo tampoco. Así que yo creo que en ese debate, porque si nos pasamos preguntando que por qué no vino el ministro, que lo salgo a buscar, yo creo que si esas no son las condiciones, debemos por terminar esta sesión y sigamos en otra oportunidad, pero eso de decir y siempre estar tratándonos de pedir al que no está, pero tampoco podemos trabajar con el experto que está. Eso a mí de repente me molesta de la actitud no tan solo de ustedes que hoy día tienen esa mirada, sino más bien de todos los que me han antecedido en el pasado. Y en el pasado también compartí con compañeros que a veces buscaban al que tenía que llegar tal persona, pero para no avanzar. Entonces yo creo que es el momento también de definir y yo creo que usted, Presidenta, tendrá la forma de determinar ahora qué va a hacer. ¿Le parece o no continuar? Y si no, hemos terminado esta sesión y no tengo ningún problema en que así sea. Gracias, diputada Nullao. Diputada Baise. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, yo comparto que este es un proyecto que tiene una base, o debiese ser la base en lo que es el uso del suelo para la agricultura, pero estamos llevando a temas netamente de viviendas porque llegamos a eso, porque el proyecto, su origen o lo que debe preocuparnos, entiendo yo es así, o por lo menos a mí es el uso, la disponibilidad de uso o de suelo para uso agrícola, ¿cierto? Ese es el foco y y las parcelaciones, a mi juicio, no tienen que ver tanto con los proyectos inmobiliarios, con las subdivisiones que lo llevamos necesariamente ahora a vivienda, porque claro, hay una necesidad de vivienda y está proliferando eso. Pero en el fondo, y por eso creo que sí, como que el foco se ha ido solamente a lo que es vivienda, pero el foco es cuidar el suelo agrícola y por eso tiene que estar, y por eso está en agricultura, y tiene que seguir estando acá, pero no es menor. Creo que Marcela planteó algo en el sentido de hacer esta petición o indicación, algo que era en conjunto, porque claro, hoy día está tomándose todo, se lo está llevando vivienda prácticamente del debate del proyecto. Entonces, estamos con esto de que están a cuántos kilómetros, que yo comparto todas esas, indicaciones que hay que poner ahí, y por eso creo que sí es importante desde lo político y sí la presencia de ambos ministros, me parece que es importante, porque esto es un tema que cruza los ministerios, es una realidad. Yo pienso que tiene que estar mucho más abocado a todo lo que es el uso del suelo agrícola. Ese es nuestro fin, porque la gente en el campo es para trabajar el campo, la tierra, y las urbes, localizaciones, como ahí se definió, son para que la gente viva en asentamientos urbanos, y ahora que estamos haciendo que eso se expanda, mucho más. Entonces, un comentario más bien, Presidenta, en relación a la relevancia y la importancia de que estén, y no lo que dice mi colega Nullao, creo que
es necesario que estén los ministros y que haya mucho más información. Estamos terminando ya este gobierno, francamente, y no quiero que sea como a la rápida todo, porque, bueno, si habrá que seguir en el otro gobierno debatiéndolo, hay que seguir con la autoridad que esté. No es un tema que lo miremos porque está un gobierno u otro, que va a ser ministro, no sé. Creo que esto es una cuestión de súper relevancia. A lo mejor por avanzar un mes, que estamos en enero, que ya el gobierno le puso urgencia, pero yo a lo menos creo que la urgencia para mí no son lo relevante. Hay cosas, sí, en la seguridad, sí, pero más bien la eficiencia y tener una información muy en detalle y ver los efectos en el mediano y largo plazo de las decisiones que tomemos en cómo planificamos el uso del suelo agrícola hoy día. Gracias. Gracias, diputada Baice. Diputado Alinco. Sí, parece que los resultados de ayer todavía no nos dicen nada. Anteayer, perdón. Es que ya estoy anonadado todavía. Aquí no se trata el ministro Montes hace como 2 años que no viene acá a esta comisión. Desde que empezó. Claro. Y ha corrido bastante agua bajo el puente después en 2 años. Los ministros de mi gobierno no tienen ningún problema con juntarse con lobistas como el señor Salaquet. Y ahí sí tienen el tiempo, pero no a esta comisión. El ministro de Agricultura, el ex ministro de Agricultura, reunido con Salaquet. La ministra de Bienes Nacionales, reunida con Salaquet y otros más. Y ni siquiera fueron capaces de informarle a Chile qué fue lo que conversaron. No creo que nos hayamos olvidado de eso. Es obligación de un ministro, más encima para defender un proyecto del Ejecutivo, obligación de Estado, el estar presente acá. Y si no está él, estará su subsecretario. Y todo su equipo de asesores profesionales y técnicos. Pero necesitamos... Yo no estoy descalificando a los profesionales de ninguna manera. Lo que pasa es que yo echo de menos que aquí no está la autoridad política del Ministerio de Vivienda. Y eso es lo que yo reclamo. Y por ese aspecto, no se trata de echarle piedra al camino, repito. Si este proyecto, aunque le pongan no sé qué cosa, no lo van a poder entregar aquí en enero. Imposible. Porque este proyecto requiere un análisis región por región, aunque los nombres se repitan. No es lo mismo Cerro Castillo de Magallanes que Cerro Castillo de Aysén, porque también tenemos un Cerro Castillo, más chiquitito, pero es Cerro Castillo igual. ¿Y quién sabe de ustedes que van a votar hoy día, si que se llegase a votar, cuál es la diferencia entre Cerro Castillo de Magallanes, entre Cerro Castillo de Aysén y Cerro Castillo de Viña del Mar? Hay diferencias, pues, hay diferencias. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros acá. Por lo tanto, yo pido, señora presidenta, y usted está en su derecho, de que aquí apliquemos el reglamento, pues. Si no estamos nada, que ni siquiera un club de barrio. Ni siquiera yo que he estado también en club de barrio. Siempre hay un orden mínimo. ¿Cómo hemos llegado, señora presidenta, que desde hace un tiempo a la fecha las mesas de la sala de la Cámara de Diputados duran 8 meses? Todo, o sea, y si seguimos así vamos a terminar en 5 meses para que todos seamos presidentes. No, po. Entonces yo pido que se aplique el reglamento, nuestro secretario lo dictará, y lo que sí tengo claro, que para permitir la presencia y que no se sienta como una ofensa, por favor, a los profesionales, técnicos de determinado ministerio, no pueden estar acá si no hay unanimidad. Y yo adelanto que no la voy a dar. Gracias, diputado Alinco. Efectivamente, el diputado Alinco tiene razón en que hay un acuerdo de esta comisión en que los ministros relacionados con los temas que estamos discutiendo deben estar o ser reemplazados por subsecretarios. Ese es el acuerdo que hay. Y por lo tanto, la excusa y que venga equipo técnico, que son excelentes profesionales, no es ni mucho menos nada contra los profesionales que están aquí presentes, pero no es lo mismo estar acompañando al ministro, que es la autoridad, o al subsecretario, que es la autoridad del ministerio, que estar solamente ustedes acá. Y efectivamente, el acuerdo de la comisión es que para que tengan presencia en nuestra comisión con derecho a voz,
debe haber acuerdo de la comisión. Entonces, le voy a pedir al secretario que, solo para que los demás diputados tengan claro que esto no es invento mío ni invento del diputado Linco, por favor, haga referencia a lo que estoy diciendo. Sí, efectivamente, Presidenta, hace bastante tiempo ya, cuando se iniciaba la tramitación de este proyecto, surgió también como fruto de un reclamo por alguna insistencia de algún ministro este acuerdo que señalaba que en la medida que estuvieran los ministros se iría tramitando este proyecto, si no, no se tramitaría. Esa era la acuerdo. Perfecto, y lo que corresponde entonces, y me corresponde a mí como presidenta de la comisión, es hacer valer los acuerdos de esta comisión. Por lo tanto, vamos a tener que dejar hasta acá la sesión y es que no, porque resulta que estamos hablando de los ministros que tienen que ver con el proyecto. Y está usted y está el ministro de Vivienda. Y el ministro de Vivienda no viene desde que se empezó a tramitar este proyecto el año 2024. Por lo tanto, hace más de un año que él no viene a esta comisión. Entonces, está bien, este proyecto está acá, pero tal como dijo la diputada Baice, este es un proyecto que toca las tierras agrícolas por un tema de vivienda. Por lo tanto, son dos los ministerios involucrados en este proyecto, en esta Comisión de Agricultura. Este proyecto no se va a trasladar a la Comisión de Vivienda, va a seguirse tramitando acá. Pero nosotros como diputados exigimos un respeto hacia nosotros mismos y parte de ese respeto es hacer respetar los acuerdos que hemos tomado. Y este acuerdo que se tomó porque el ministro de Agricultura anterior no venía nunca, corre para todos los ministros que tengan que ver con proyectos que se están tratando en la comisión. Entonces, por un lado, efectivamente está usted como ministra de Agricultura, pero tal como dice la diputada Baice, en lo que más entrampados estamos son los aspectos de vivienda, dónde se construyen las viviendas, cómo se construyen esas viviendas, si son villorrios, si no son villorrios, porque recordemos que además el proyecto dentro de las excepciones contempla villorrios, contempla viviendas de menos de 1000 UF, o sea, no es que contemple solamente eventualmente parcelas que se dediquen a fines rurales, también incluye dentro de la famosa excepciones la posibilidad de construir viviendas que no tengan sus terrenos fines agrícolas, sino netamente habitacionales. Y por lo tanto, dado eso, porque si en este proyecto se hubieran referido solo al tema tierra agrícola, ok, vivienda no tiene nada que ver en el baile, pero dentro de las excepciones que nos tienen entrampados, están justamente villorrios y viviendas de menos de 1000 UF. Eso implica cero posibilidad de desarrollo de tierras agrícolas en esos lugares. Porque usted comprenderá que una vivienda de 1000 UF seguramente va a tener un terreno, no sé, 300 metros cuadrados, capaz que 400, donde aparte de tener un jardín, no veo qué más van a poder tener. O sea, dudo que puedan hacer un desarrollo agrícola. Entonces yo debo, porque es mi deber como presidenta, hacer valer los acuerdos de esta comisión. Y por favor les pido, esto no es nada ni contra ustedes como profesionales, ni contra nadie, pero claramente no es lo mismo que profesionales expertos en la materia acompañen al ministro a que lo reemplacen. Entonces, es bien distinto. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Si bien no es lo mismo que estén funcionarios, pero son funcionarios también mandatados por el propio ministerio, en este caso de Vivienda y Urbanismo. Y, no el acuerdo, pero también son temas de voluntades. Y si tenemos también a una ministra del ramo de Agricultura, yo creo que estos temas se pueden abordar. Los acuerdos se pueden desacordar con los diputados que estamos acá. Se pueden revertir. Pero yo veo netamente que es un tema de voluntad para poder avanzar. A mí no me parece, no estoy de acuerdo, así como espero que también hay otros parlamentarios que no están de acuerdo, porque es el momento de poder avanzar con este proyecto de ley que es de suma importancia. Yo quiero la impresión que me da a mí que estamos aplazando para después del 11 de marzo. Y independiente del gobierno que esté, ya está este proyecto acá en esta Comisión de Agricultura. Por lo tanto, espero se pueda revertir, Presidenta, esa idea de no avanzar en un proyecto tan importante. Muchas gracias. Gracias, diputado. Me gustaría preguntarle al señor Contrucci, la subsecretaria de Vivienda, ¿está todavía en el Congreso? ¿Se retiró? Ok, no, sí, no estoy dando la palabra, solo estaba haciendo una pregunta. Sí, ok, entonces no está en este momento, ya se retiró del Congreso. Por lo tanto, lo que corresponde
efectivamente someter a votación si es que aceptamos la presencia de ustedes o si seguimos adelante con la discusión de hoy sin la presencia de uno de los ministros involucrados o sencillamente en la próxima citación, que será el martes 6 de enero, esperamos en ese entonces sí esté el ministro o la subsecretaria para que podamos avanzar. Yo soy la más interesada en que se legisle respecto de este tema. En mi opinión personal, el proyecto no es malo, es pésimo, porque no recoge el tema, sino que es un nuevo parche. Y de parche en parche tenemos los problemas que tenemos hoy día. Esto no recoge el tema como un todo. Pero ese es otro tema. Esa es mi opinión personal. Creo que es fundamental legislar porque no podemos seguir, yo lo veo en mi región, con este verdadero inundación de parcelas supuestamente de agrado o de desagrado, que ninguna se dedica a la agricultura, donde incluso hay de repente hasta desarmaduría. Estoy totalmente de acuerdo, el desorden que tenemos hoy día es brutal. No creo que este proyecto solucione el problema, pero eso es algo que habría que ver avanzando en el proyecto, y para eso es importante la presencia de los dos ministros. Por lo tanto, señor secretario, vamos a someter a votación si efectivamente seguimos adelante con este proyecto hoy o lo dejamos para el martes 6. Sí, les voy a dar la palabra, pero déjenme terminar de hablar. Para el martes 6, donde esperamos la presencia de ambos ministros o al menos del subsecretario de Vivienda. Diputado, no sé quién me pidió la palabra primero, diputado Radjev. Gracias, presidenta. A ver, sé de el inconveniente que se ha generado respecto a este tema. Está la ministra de Agricultura acá. Creo que hay muchas normas que dicen relación con la agricultura que pudiésemos votar sin que necesariamente estuviese el ministro de Vivienda presente para poder avanzar el día de hoy. A mí me preocupa, presidenta, que ya hace varios meses que de esta comisión no sale ningún proyecto a la sala para ser votado. Entonces, finalmente parecemos como que no estamos legislando, estamos viendo otras cosas y la producción legislativa que tiene esta comisión hoy día está casi en cero. Entonces, me preocupa que por situaciones de carácter administrativo no estemos sacando nada adelante en esta comisión. Entonces, yo propongo que por lo menos podemos avanzar, votar algo que esté relacionado justamente con el Ministerio de Agricultura, ya que el ministro de Vivienda no está presente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Radjev. La verdad que no coincido con su opinión, puesto que en esta comisión hemos votado proyectos de ley relacionados con otros temas y a su vez le hemos dado la importancia que tiene este proyecto sin citar a discusión de otros proyectos justamente para dedicar sesiones completas a la discusión de este proyecto, cosa que no va a volver a pasar. Porque dado lo que usted me plantea, a partir del próximo 6 de enero yo voy a dedicar la mitad de la sesión a este proyecto y el resto de la sesión se dedicará a otros proyectos para que usted esté feliz de que efectivamente estamos sacando proyectos adelante y no me salga con este tema hoy día. Diputada Riquelme. Diputada Baise. Sí. Yo no quiero hacer como que estoy cambiando de opinión ahora, presidenta, en lo que he dicho, pero desconocí ese acuerdo, discúlpenme, soy de la comisión, pero de que no se podía sesionar sin los ministros, primero. Segundo, creo que un proyecto demasiado importante, es verdad, y ya la sesión partió sin que estuviera presente el ministro de Vivienda, o sea, se incumplió el acuerdo ya. Entonces, en mi propuesta está la ministra de Agricultura presente, y me parece que es importante concluir esta sesión, o sea, continuarla, y que sí, desde el 6 de enero sepa el gobierno, o la sesión que es ese día, ¿no? El martes 7 creo que no va a haber sesión si no llegan los ministros. Pero hoy día me gustaría que se pudiese aprovechar el tiempo efectivamente en temas, como lo dice Jorge Radjev, de temas que a lo mejor son netamente agrícolas, incluso ni siquiera votar, a lo mejor resolver dudas, inquietudes. Me parece que la ministra de Agricultura está acá, ha cumplido, no así Vivienda, y creo que no tiene por qué pagar costos agricultura en una falla del ministro de Vivienda que tendrá que hacerlo a contar de enero y si no, simplemente no hay sesión. Esa es mi opinión. Gracias, diputada Baise. Diputada Riquelme. Sí, gracias, presidenta. Siendo muy atenida a la norma, efectivamente, como bien dice la diputada Baise, el cuestionamiento a la ausencia del ministro debió haber sido al inicio y no cuando ya entramos. Hoy día estamos citados a votar. Eso es lo que nos convoca y eso también nos mandata, que es la orden del día. Si usted no está de acuerdo con el proyecto, presidenta, con todo respeto,
usted tiene derecho a votar en contra del proyecto, pero no impedir que se pueda discutir el proyecto. Si hay cuestiones, yo le propongo que si hay cuestiones que deba resolverlas el Ministerio de Vivienda o el Ministro de Vivienda, decisiones políticas, como bien dice el diputado Alinco por su intermedio, presidenta, quedan esas votaciones en suspenso, como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero que sin más trámite podamos entrar efectivamente a la discusión de este proyecto. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Riquelme. Sí, efectivamente, como usted bien dice, el acuerdo era, para que usted lo sepa, porque usted no es titular en esta comisión, no tiene por qué saberlo, el acuerdo era, en primer lugar, hoy día, escuchar la exposición de la ministra. Una vez que escuchamos la exposición de la ministra, surgió el tema de la no presencia del ministro de Vivienda. Por lo tanto, el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Porque efectivamente el acuerdo era escuchar primero la presentación de la ministra, pero para votar se requiere la presencia del ministro. Por lo tanto, estamos en un entredicho. Diputada Labra. Gracias, presidenta. En el entendido de la discusión que tenemos en este momento, se entiende la importancia de conocer también la postura de la máxima autoridad del Ministerio de Vivienda, dado que además el proyecto es presentado por Agricultura y Vivienda. Y precisamente en el artículo que estamos discutiendo en este momento, estamos consultando y debatiendo ideas precisamente con personal del Ministerio de Vivienda. Por ende, yo creo que queda más que claro que hay temas de vivienda que tenemos que resolver. O sea, es evidente, por supuesto. Por eso yo buscaba una solución y planteaba que viniera la subsecretaria. Y así podemos avanzar. Entonces sería bueno quizás que la ministra por su intermedio nos pueda contar si es posible que venga la subsecretaria de Vivienda y así poder avanzar para buscar un punto intermedio. Consultamos ya a los asesores de vivienda y la subsecretaria ya se retiró del Congreso, ya no está acá. Entonces yo le pregunté justamente a los asesores del Ministerio de Vivienda y me informan que la subsecretaria se retiró, me imagino que después de la sesión de sala, y no está presente. Entonces no podemos estar esperando que vuelva ya a estas alturas de estar en Santiago. Entonces, secretario, yo le pido una sugerencia de qué hacemos, porque la verdad es que estoy mirando el proyecto y incluso obviando estas excepciones que son las que nos tienen detenido el proyecto, incluso si decidiéramos votar esas excepciones con posterioridad, para adelante todo tiene que ver con qué se construye o no se construye en terreno agrícola. Construir instalaciones o edificaciones del uso de suelo e infraestructura, construir edificaciones con destino hospedaje turístico, construir edificaciones del uso de suelo y equipamiento. O sea, todo se va refiriendo a qué se puede construir o no en suelo agrícola. Por lo tanto, la presencia de ambos ministerios con su representante principal o el subsecretario respectivo es fundamental, porque va todo encadenado, si esto no es solamente agricultura, va todo encadenado. Por lo tanto, lo que yo propongo, pero quiero que el secretario me diga su sugerencia, es que votemos si es que seguimos adelante o esperamos al 6 de enero tener la presencia de los dos ministros. ¿Señora ministra? Gracias, presidenta. Tengo dos sugerencias posibles que hacer para que podamos continuar con la votación. Una es votar los artículos que no tienen modificaciones a la Ley General de Vivienda y Urbanismo, sino que los que modifican el decreto de ley de subdivisión predial con destino silvoagropecuario y las modificaciones a la ley del SAG. Esa es una alternativa. Y la otra puede ser lo que discutió la mesa técnica que se reunió la semana pasada de abordar todas aquellas que constituían solamente ajustes formales o aclaraciones de texto. Algunas de ellas sí tocan a la ley de vivienda y urbanismo, pero eran cuestiones de forma y no de fondo, digamos. Entonces yo asumo que independiente de que no esté la máxima autoridad política, si es forma, la podrán atender los equipos técnicos. Gracias, señora ministra. Diputado Alinco. Perdóneme, pero ¿cómo se puede decir acá de que esté o no esté la autoridad política es simplemente forma? No. O sea, da lo mismo, pero yo voy a lo siguiente. Sí, pero por favor, usted está aquí. Discúlpeme, pero usted está aquí como una persona experta en un tema. Usted no tiene derecho a opinarle de lo que opina un diputado. Y por favor le pido que evite hacer comentarios. ¿Le parece? Muchas gracias. A ver, yo lo que digo es que nosotros tenemos un acuerdo establecido hace años, ratificado en varias oportunidades,
Entonces, este es un proyecto en conjunto. Recayó en nuestra comisión como podría haber recaído en la Comisión de Vivienda. Pero ha estado en nuestra comisión y por mucho tiempo también acá se consultó sobre este proyecto. El ministro Montes no dijo ni pío, el gobierno tampoco. Entonces a mí, y estoy en mi legítimo derecho de sospechar con lo que ha pasado en este gobierno, o en mi gobierno, los actos de corrupción, intereses creados. ¿No habrá algún apuro para aprobar este proyecto antes de a mata caballo, como lo dije el otro día? O sea, aquí, si somos responsables, nosotros como diputados y diputadas, vamos a votar hoy día sin tener la plena información de cuál es el significado y la trascendencia que va a tener este proyecto. Nadie puede decir que tiene toda la información. Nadie acá, de los diputados y diputadas, porque no la tenemos. Entonces, ¿qué significa eso votar un proyecto de esta importancia, donde hay tantos intereses creados, plata creada? Acá estoy seguro que más de algún representante o abogado de estas empresas que hacen vivienda, ¿cómo se llaman? Las inmobiliarias, están mirando cuál va a ser la decisión nuestra, cruzando los dedos algunos que votemos hoy día sin la información necesaria. Este todavía es mi gobierno, pero no soy sometido al gobierno, pues. Perdóneme, pues, con todos los condoros que se han pegado. Entonces yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es que el Ejecutivo tiene que estar con los representantes que deben estar acá. Agricultura, que ha estado acá en las últimas reuniones, y también vivienda. Si no está, delante está, hace 2 horas estaba la señora subsecretaria acá, pues. Si ella sabía, estaba con su equipo, estuvimos conversando. Acá tengo las fotos, te las voy a mostrar después. Estuvimos conversando afuera de la sala. No había ninguna intención de no estar en esta reunión. ¿Cómo no está? O sea, ¿de qué estamos hablando entonces? Yo creo de que aquí votar, discutir, conversar, dialogar, tomarse un café, perfecto. Pero votar yo creo que no corresponde en esta sesión. Gracias, diputado Alinco. Yo le voy a pedir al secretario, para que haya claridad, que lea exactamente el acuerdo que tomamos y con qué fecha lo tomamos, por favor. El acuerdo fue adoptado en la sesión número 126 de mayo del año 2024, en que se acordó que en aquellas sesiones, dice el acuerdo, en que se invite específicamente un ministro de Estado o un director de servicio o algún otro funcionario público, no se aceptarán representantes para que expongan en esta Comisión de Agricultura, debiendo asistir los titulares que detentan el cargo. Eso es lo que dice el... Muchas gracias, señor secretario. Dado lo cual, yo voy a pedir el acuerdo para votar este proyecto, para seguir adelante con la votación. Se entiende que los que estén de acuerdo, significa que seguimos adelante votando, probablemente tal como lo sugirió la ministra, de acuerdo a lo que estableció la mesa técnica en la sesión de hoy. Y si algún diputado se opone a esto, retomamos la discusión de este proyecto con fecha 6 de enero, con la presencia de ambos ministros, o podemos incluso invitar al ministro o subsecretaria para que él tenga alguna manera de poder tener un reemplazo que sea considerado como corresponde el acuerdo. Por supuesto, diputada Labra. Gracias, presidenta. Solamente una apreciación para tener en consideración, porque la mesa técnica sacó este pack que bien menciona la ministra, lo digo pack porque son como 20 artículos, si no me equivoco, con indicaciones que efectivamente son de forma, pero hay que tener algo en consideración, porque si se aprueba este pack de indicaciones que son de forma, al final se entiende por aprobado, si es que se llega a aprobar, el artículo, por ende no se discutiría de fondo. Entonces la solución, si es que lo votamos, sería ir viendo por separado cada uno de ellos. Solamente quería hacer esa Concuerdo apreciación. 100% con usted, diputada Labra, pero lo que estoy pidiendo ahora es lo siguiente: ¿hay acuerdo para que sigamos adelante en esta sesión con la discusión y votación del proyecto, o algún diputado se opone a esto? Porque si alguno se opone, no podemos seguir adelante hoy y tenemos que dejarlo para el día 6 con la presencia de ambos ministros. Diputado Alinco, tiene que ser unánime. Yo me opongo. Gracias, diputado Alinco. Dado que el diputado Alinco se opone, entonces, y dado que se ha cumplido con el objeto a medias de esta sesión, esta se levanta.